puntualidad. Un minuto antes de la hora indicada no hay ningún problema. Eh, el tema de hoy es sobre fármacos de uso tópico, ¿no? Es decir, todos los medicamentos que se usan porque tienen un efecto local. Todo aquel medicamento que tiene un efecto local se denomina de uso tópico, ¿no? Y nosotros en odontología utilizamos muchos de estos productos. Por eso vamos a hablar de una manera bastante completa, ¿no? Acerca de estos medicamentos o estos fármacos, ¿no? Pues acá el tópico es aquello que se aplica externamente sobre la zona afectada, puede ser en la mucosa bucal, en la mucosa nasal, ocular, como se está viendo en la fotografía, o puede usarse directamente también sobre la piel, ¿no? La preparación de los fármacos es diferente porque su absorción es distinta, ¿no? No existe una crema cutánea, ¿no? De sobre la piel que pueda ser aplicada en la boca o viceversa, ¿no? O en la mucosa, mejor dicho, ¿no? Porque la forma de ser, no administrado, sino la forma en que es absorbido este medicamento es diferente, no debido al compuesto principal, sino a lo que ya vamos a entrar, vamos a comenzar a hablar a partir de esta clase también, es de los vehículos o excipientes, es decir, de aquellas sustancias que no siendo la molécula principal la que va a producir el efecto terapéutico de fondo, tiene que estar acompañando al medicamento principal para que éste pueda atravesar los tejidos y ser absorbido, en este caso, a través de la piel o a través de alguna de las mucosas, ¿no? Sin estos vehículos sería imposible que el medicamento principal pueda ser absorbido, ¿no? De ahí que yo no puedo aplastar una tableta y echarla sobre la piel para que o se produzca un efecto antibiótico, sería absurdo, ¿no? Porque la tableta está preparada, como ya hemos dicho varias veces, para atravesar el tracto gastrointestinal, gran parte del tracto gastrointestinal, ser absorbido a nivel del intestino delgado, ¿no? En cambio, los medicamentos tópicos, para ser absorbidos, necesitan que esos vehículos, el lauryl sulfato, cuando se habla, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de la absorción por vía cutánea, ¿no? Y otros contenidos altamente hidrofílicos, como en el caso de los medicamentos o los fármacos tópicos, ¿no? En los fármacos tópicos, los vehículos generalmente son hidrosolubles, muy hidrosolubles. En cambio, el vehículo que acompaña a los fármacos de uso cutáneo son más bien liposolubles, ¿no? Es una gran diferencia. Y estas sustancias hidrosolubles o liposolubles no deben tener ningún efecto secundario, ¿no? Cosa que también es imposible, ¿no? Por lo cual se minimiza de todas maneras con el uso de estos acompañantes, este vehículo o este excipiente. En algunos casos, el excipiente constituye el mayor volumen del medicamento aplicado. Por ejemplo, en las soluciones anestésicas, ¿no? Que ustedes van a utilizar hasta el cansancio durante toda su vida profesional. Un cartucho de anestesia contiene usualmente 2% ¿cómo se llama?, de anestésico local, lidocaína, para entrar en detalle, ¿no? Entonces decimos que de cada 100 mililitros o del 100% del volumen, ¿no? O sea, por cada mililitro de anestesia que aplicamos, solo el 2%, ¿no? Solamente el 2% de ese mililitro está representado o constituye el anestésico local. El 98% en ese caso son excipientes. Y no son excipientes, no son sobrantes. Excipientes son sustancias químicas que permiten que el medicamento pueda ser absorbido, o sea, la molécula principal pueda ser absorbida y producir su efecto, ¿no? En el caso del que estamos hablando del anestésico local, como de cualquier otro medicamento. Entonces, los fármacos de uso tópico van a tener diferentes presentaciones comerciales, como ya nos hemos ido aprendiendo en las primeras clases, ¿no? Es decir, los fármacos de uso tópico que pueden ser utilizados en la piel o en la mucosa tienen esta presentación, ¿no? Hablemos de pomada, de crema, vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, no es lo mismo. El ungüento, algunos tienen mayor contenido de lípidos, otros tienen mayor, son más liposolubles, son más fluidos y pueden ser absorbidos más rápido, ¿no? Aunque su efecto puede ser más fugaz. Lo que se absorbe más rápido cutáneamente, ¿no? O perdón, atópicamente, lo que se absorbe más rápido produce un efecto más rápido, pero también la duración del efecto también es más rápido, ¿no? Entonces es más fugaz. Un medicamento que se absorbe lentamente, estoy hablando tópicamente, va a tener un efecto más duradero, ¿no? Todas esas ventajas, ¿no? Todas esas ventajas
y desventajas tenemos nosotros que tomarlas en cuenta de acuerdo a la necesidad, por ejemplo, a la urgencia con que se presenta el problema, ¿no? Cuando hablemos, por ejemplo, el paciente viene con un golpe o un moretón, vamos a querer nosotros que el moretón le tome muchos días al paciente, que desaparezca al paciente. Que se calle, pues, dale lo que necesita, que no esté fastidiando. Este, entonces decía que el medicamento, en ese caso, ¿no? Va a tener la finalidad de reducir el hematoma, pero necesitamos que se absorba más rápido para que desaparezca más rápido, para que se disuelva, que no está bien hecho, se produzca la lisis, en ese caso, de la sangre coagulada en los tejidos, ¿no? Por eso que el ungüento va a ser más eficaz que la pomada, ¿no? En ese caso particular. Pero si yo utilizo el medicamento tópico porque he sufrido una quemadura, no es suficiente con que el medicamento haga un efecto rápido, sino que más bien el medicamento permanezca el mayor tiempo posible en este caso, para el alivio de la sintomatología del paciente, ¿no? Por eso es que, ¿cómo se llama? La presentación comercial va a ser fundamental dependiendo del objetivo, ¿no? De lo que nosotros queramos hacer. En el caso de la loción, por ejemplo, un segundito, vamos a hablar. Ya. Igual va a suceder, por ejemplo, en el caso de un medicamento que usamos nosotros tópicamente que se llama la yodopovidona, que lo usamos como antiséptico antes de alguna cirugía. Limpiamos una parte de la cara del paciente con esta yodopovidona, pero no queremos que se tiña la cara del paciente. Por lo tanto, necesitamos que esté más diluido. Queremos que la espuma, más bien, sirva para limpiar la grasa de la superficie de la piel. Entonces decimos, o compro la iodopovidona en espuma o la compro en solución. La iodopovidona, en ese caso en forma de espuma, que es como si fuese una crema de afeitar, va a ser más manejable desde el punto de vista práctico cuando es espuma. El problema es que la espuma tiene menos concentración, ¿no? Por cada centímetro cúbico que la misma presentación de la iodopovidona en forma de solución que viene más concentrada. Es decir, su efecto antibacteriano va a ser superior, ¿no? Pero no va a tener la cara del paciente. Entonces, ahí es donde vemos en uno u otro caso cuál va a ser la indicación o la compra que vamos a tener que hacer para producir el efecto que nosotros queremos, ¿no? En el caso de ungüento, la pomada y la crema. Estos son específicamente para uso principalmente cutáneo, ¿no? A nivel de la piel. Como dice acá, son un grupo variado de medicamentos, ¿no? Que son viscosos, ¿no? Son más viscosos que el agua. Es decir, al contacto con el agua no se mantienen en su lugar, eso es importante, ¿no? Y que se usan básicamente esa característica que no tiene que ver con las propiedades medicamentosas, sino con las propiedades mismas del medicamento que tiende a quedarse en el lugar, se puede aprovechar para el tratamiento de heridas abiertas, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, sufre una herida o nosotros nos caemos, ¿no? Queremos utilizar una sustancia antiséptica cuyo efecto sea más largo, no sea fugaz, ¿no? Sin embargo, estos medicamentos, bueno, en este caso de las preparaciones comerciales en forma de ungüento, pomado, crema, poco o nada de efectos secundarios, y, ¿no? El uso exagerado de estas sustancias no va a producir mayor daño, ¿no? A menos que exista un problema de hipersensibilidad o alergia, es otra cosa, ¿no? Y tienen una infinidad de usos, ¿no? La diferencia es que el ungüento no contiene absolutamente nada de agua, ¿no? Si lo usamos en la piel se va a absorber rápidamente. En el caso de la pomada, contiene dice, una mayor cantidad de agua y de todas las tres la crema es aquella que contiene más cantidad de agua, ¿no? Por eso que los productos, ¿cómo le llaman esto? Para maquillaje, tiene un nombre esto, bueno, tienen la presentación principalmente en forma de crema, ¿no? Para que puedan extenderse rápidamente en la piel tanto de hombres como de mujeres, para que su formulación baja en agua permita que la crema se mantenga un tiempo mayor en la piel, ¿no? Si lo van a usar en la noche, si lo van a usar en el día, obviamente en maquillaje, no me salían las palabras. Y vamos, cosméticos, ¿no? Si el cosmético lo van a usar de día, no le va a convenir usar una crema. Entonces, todas esas cosas
tienen que ver con la forma de aplicación y la duración del efecto que queramos lograr con este medicamento. La loción es utilizada, por ejemplo, ¿no? en los antiácaros, ¿no? Las soluciones acaricidas, aquellas que tienen que ser absorbidas rápidamente, ¿no? Tienen a veces un contenido de alcohol para que al volatilizarse parte del vehículo, el contenido, o sea, el preparado en sí, la, el medicamento en sí pueda cumplir su función por un tiempo más rápido y por mayor tiempo, ¿no? Ese es el concepto de loción, una preparación sumamente líquida. La espuma y la solución, ¿no? Que aunque no es una ampolla, ¿no? Me refiero a aquellas soluciones antisépticas generalmente, ¿no? Recuerdan, antisépticas son, o antisépticos son aquellas sustancias que tienen un efecto contra los microorganismos en general, para destruir el microorganismo, pero los antisépticos son utilizados en seres vivos, ¿no? Porque no producen un daño sobre los tejidos. En cambio, los desinfectantes, ¿no? Por ser tóxicos, no pueden ser utilizados sino solamente en cuerpos inanimados, ¿no? Si vamos a limpiar el piso, vamos a limpiar los muebles, utilizamos el concepto de desinfectante. Si vamos a limpiar la piel del paciente o la herida de un paciente o vamos a tratar algún problema en la mucosa del paciente, no se nos va a ocurrir a nosotros utilizar desinfectantes porque vamos a producir una irritación, un diferente grado de daño que pueden pasar por la necrosis, o sea, la muerte del tejido, ¿no? La diferencia, bueno, entre espuma, una es que la espuma tiende a atrapar o a crear a veces burbujas, ¿no? O aire dentro de su contenido, dándole ese aspecto, pues, grumoso, ¿no? Aspecto de nieve, ¿no? Como usamos a veces, como usamos los varones en la crema de afeitar, por ejemplo, ¿no? En el caso de los antisépticos, daba el ejemplo, ¿no? Anteriormente daba el ejemplo de la yodopovidona, ¿no? Que es una sustancia, puede ser antiséptica o desinfectante de acuerdo a su concentración, pero nosotros lo usamos como antiséptico, y que tiene una presentación en espuma, ¿no? Que se diluye fácilmente, que se dispersa, pero no fácilmente sobre la piel, pero la solución que no se dispersa tiende a teñir la piel del paciente ¿no? O lado beneficioso tiene una mayor concentración y un efecto bactericida mucho mayor. El gel es una presentación también tópica. Alguien me dirá, las pastas dentales, las cremas dentales, ¿no? Como quieran llamar, son pastas. La mayoría eran antiguamente pastas dentales, ¿no? Ahora se usa más la presentación de crema dental o de gel dental, ¿no? Para cepillar el dentífrico, básicamente, ¿no? Porque el dentífrico también es un medicamento tópico, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros nos lo enseñan como si fuera otra cosa, pero en realidad también es un producto farmacológico, tiene un efecto antimicrobiano, ¿no? Principalmente dado por el flúor, ¿no? El gel, como presentación en general, es un líquido parcialmente gelificado, ¿no? O sea, gelificado es como un efecto de gelatina, ¿no? Una gelatina parcial, ¿no? De media transparente. La pasta, por otro lado, si hablamos de la presentación, que puede ser más grasosa o más acuosa, dependiendo si su indicación o su presentación es para uso en la mucosa o su uso es en la piel, ¿no? Si es más acuosa, será para los dentífricos, por ejemplo, ¿no? Lo utilizamos básicamente cuando nosotros queremos que se diluya más fácilmente en el agua, ¿no? La antigua pasta dental que había cuando yo era niño, que es la misma formulación de ahora, pero la presentación era diferente, era un poco más densa, entonces uno sentía ¿cómo se llama? El dentífrico lo sentía en la lengua y a veces cuando tenía un poco más de concentración de menta, la menta tenía una tendencia a quedarse en la boca y cuando uno es niño es desagradable, ¿no? Y por eso es que la presentación comercial en la mayoría de casos de pasta dental ya no es pasta dental, ha quedado en el subconsciente colectivo de la gente. Pasta dental la mayoría son o cremas dentales o son presentaciones en forma de gel, ¿no? En odontología utilizamos, por ejemplo, las resinas en forma de pasta, ¿no? Uno dirá, pero las resinas las enseñan en el curso de operatoria dental, ¿no? Sí, pues, pero es un producto farmacológico que cumple también una función. En ese caso, una función meramente de relleno,
una función meramente estética en todo caso, ¿no? Luego tenemos la presentación en jalea, ¿no? La jalea viene a ser de una consistencia parecida o similar al de la mayonesa, ¿no? Pero le debe más un nombre a la jalea real, ¿no? En su aspecto, en su presentación más pura, ¿no? Que tiene un aspecto semilíquido, ¿no? Que tenía originalmente una alta concentración de azúcar, o no necesariamente, ¿no? La jalea tiene que ver más con la consistencia de la presentación que con el azúcar que lo contiene, ¿no? En todo caso, el término jalea proviene de gelée, ¿no? Es un vocablo que significa justamente gelatina, ¿no? Entonces, como ejemplo, nosotros tenemos en odontología la jalea real que se utiliza para el tratamiento y la curación de las heridas, ¿no? Si es que tienen la oportunidad de obtener la jalea real, la de verdad, ¿no? Y el bálsamo del Perú que vamos a hablar, que es la imagen de arriba a la derecha que la venden en la farmacia universal, que es un medicamento tópico utilizado, que es el mejor cicatrizante que podemos contar en odontología para la curación de las heridas, ¿no? Por ahora estamos hablando de las presentaciones comerciales tópicas. El polvo también es una presentación comercial, ¿no? El polvo en el cual se vende el Sustagen, el PBM, no sé, todos los complejos, los complementos multivitamínicos que vemos en la televisión, es una presentación comercial en polvo, ¿no? En ese caso es para comerlo, no es para uso tópico, pero para uso tópico el más conocido en ontología es el óxido de zinc, ¿no? El óxido de zinc es un vehículo que permite ser mezclado, ¿no? Con sustancias, con sustancias grasosas, ¿no? Oleosas se dice, ¿no? Como el eugenol, ¿no? Para preparar el famoso eugenato de zinc o eugenolato de zinc, históricamente muy relacionado por el olor a los odontólogos o a la odontología, ¿no? Pero también tenemos nosotros los cementos, ¿no? Los cementos de ionómero, de vidrio, que van a hablar mucho, ¿no? Los cerómeros que van a hablar, que van a hablar mucho en el uso de operatoria enteral. Son fármacos de uso tópico. A mí, como repito, en ese caso tienen una función más mecánica y estética que curativa en todo caso, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Bueno, con la partición, por la división sucesiva de productos sólidos hasta obtener pues partículas muy, pero muy pequeñas. En ontología, dos ejemplos, uno está ahí, es el óxido de zinc, el otro es el yodoformo, que lo voy a explicar al final de la clase, que sirven ambos para fabricar cementos, ¿no? Entonces, esta clase la he dividido, ¿no? En fármacos tópicos de acuerdo al uso, ¿no? Porque quiero que aprendamos la farmacología de manera aplicativa, ¿no? De manera clínica, para qué sirven cada una de estas cosas. Entonces, he agrupado en la mejor forma posible los fármacos tópicos de acuerdo al uso que le vamos a dar. Hay algunos, ¿no? Que tienen uso múltiple, que se pueden usar para curar heridas, ¿no? Como también ciertas soluciones irrigantes como la oxigenada, ¿no? Pero en realidad casi están encasillados dentro de estos grupos, ¿no? Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos grupos, ¿no? Todos los fármacos tópicos, así como tienen efectos positivos, también tienen efectos negativos, ¿no? Y cuando hablamos de efectos tópicos es porque vamos a aplicar estos medicamentos sobre alguna herida, generalmente, ¿no? O sobre alguna enfermedad, caso de los antimicóticos, ¿no? Que se utilizan también en forma tópica. Pero algunos fármacos que son usados como antisépticos a concentraciones diferentes van a producir, no es que pueden producir, sino que van a producir muerte de los tejidos, necrosis de los tejidos en diferente grado, ¿no? Cuando la necrosis que produce este fármaco tópico es leve, se le llama sustancia astringente, ¿no? Repito, cuando la muerte celular, la necrosis que produce sobre tejido, cuando este medicamento es aplicado directamente sobre la herida abierta, ¿no? Porque sobre la herida cerrada, no hay, sobre la mucosa cicatrizada no va a pasar nada, ¿no? Pero sobre una herida abierta van a producir una necrosis superficial, ¿no? Esos son los astringentes. Cuando ya la necrosis es mucho mayor, ¿no? Se les llama estípticos o sustancias estípticas, y cuando producen una muerte total, una destrucción total, rápida e inmediata de los tejidos, se les llama sustancias cáusticas, ¿no? Empecemos por el último de las cáusticas, ya no existe ninguna de uso en odontología. La última fue hace 30 años, el famoso nitrato de plata, ¿no? Que se utilizaba para cauterizar verrugas, ¿no? O para cauterizar heridas abiertas, muy doloroso, por cierto, los que hemos sufrido esa época, ¿no? Como pacientes. Pero lo más común es que se usen sustancias que por un lado son bactericidas, son antisépticas, ¿no? O sea, son bactericidas para seres vivos, son antisépticas,
pero que a determinadas concentraciones también van a producir muerte de los tejidos, ¿no? Y al producir la muerte de los tejidos van a retrasar el proceso de cicatrización. Por eso les mencionaba en la práctica el punto de partida para la cicatrización de cualquier tejido. ¿Qué cosa es? El coágulo. Cualquier cosa que reemplace el coágulo o dañe al coágulo o lo altere va a retrasar la cicatrización. Doctor, entonces no debemos de usar ninguna sustancia sobre la herida abierta, ¿sí? Lo que sucede es que tenemos que poner en la balanza, ¿no? El efecto en la balanza, es decir, ver cuál es lo más positivo, ¿no? Si lo positivo es eh, conseguir evitar una infección, usamos el antiséptico tópico, ¿no? Doctor, pero va a producir retraso de la cicatrización porque va a producir necrosis, sí, pero es el mal menor, ¿no? Pero si el daño que va a producir es mayor que el beneficio, entonces no lo utilizamos, ¿no? Es así tenemos que ya comenzar a desarrollar nuestro criterio clínico, ¿ya? Porque no es cuestión de que a todos los pacientes le vamos a dar todas las cosas por igual, ¿no? Y eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en el camino con la práctica. Las sustancias estípticas definitivamente no se pueden utilizar directamente en heridas abiertas, ni en la piel ni en la mucosa, ¿no? El ejemplo más común de una sustancia astringente que usamos en general es el agua oxigenada, ¿no? Pues el agua oxigenada yo no lo estoy desarrollando en el tema de los antisépticos, sino de los irrigantes en endodoncia, que son antisépticos, ¿no? ¿Por qué? Porque una herida que reciba, que sea curada, una herida abierta curada con agua oxigenada, como hacían nuestras mamás, ¿no? Mi mamá, ¿no? Cuando yo era pequeño, mira, que en paz descanse, nos perseguía y decía, "Ay, ven, te voy a limpiar la herida, te has caído". Y agarraba una gasa, un algodón con agua oxigenada, nos limpiaba la herida, y en ese momento la odiaba, pues mi mamá no dice, ¿cómo me está oliendo? Hasta burbujitas salían de la herida, ¿no? Porque es una sustancia oxidante que libera oxígeno. Pues bien, a los pocos segundos el dolor desaparecía, ¿no? Ni siquiera calmaba, desaparecía. Uy, mi mamá lo máximo, pasaba al otro lado de la vereda, ¿no? Y es que lo que la mamá había producido era una necrosis del tejido, ¿no? Por eso que ya no me dolía. Pero eso era de repente para las mamás, con su sabiduría popular, suficiente para que el hijo no sufría de dolor, ¿no? Pero en realidad, esa sustancia astringente produce un retraso severo del tejido, ¿no? Es decir, es como echarle el limón encima de una herida abierta. Es así de grave, ¿no? Y algunas sustancias, ¿no? Que son buenas como antisépticos a baja concentración, por decir el hipoclorito de sodio, a una baja concentración son astringentes, como mínimo, ¿no? Cuando son utilizadas a mayor concentración pueden ser estípticas, ¿no? Difícilmente vaya a llegar a ser cáustico porque a nadie le echan ácido muriático en la boca, ¿no? Que viene a ser el ácido clorhídrico en su máxima concentración, al 25-26%. Nosotros usamos el hipoclorito al 1% y solo para lavado de conductos, ¿no? Es decir, la oxigenada jamás debe ser utilizada para la curación o para la limpieza de heridas abiertas, ¿no? Empecemos entonces, ¿qué podemos hacer frente a una herida abierta, ¿no? ¿Qué sustancias se pueden utilizar? Y vamos a ir conociendo cada una de estas sustancias y yo les voy a ir indicando cuáles de ellas se utilizan como antisépticos en boca y cuáles no son utilizados en boca porque pueden ser tóxicos si acaso son ingeridos por el paciente, ¿no? En este caso, tenemos un derivado del mercurio, ¿no? Es el timerosal. El timerosal es el nombre comercial más conocido, el mertiolate, ¿no? El mertiolate es el nombre comercial. El timerosal es un compuesto, ¿no? De un anillo bencénico, ¿no? Benceno es un hexágono de 6 lados, ¿no? Con dos enlaces covalentes, ¿no? Alternos, como se ve ahí, los dos rayitas son enlaces covalentes alternos, y unos radicales en uno de los lados contiene una molécula de mercurio, por eso dice Hg, ¿no? Entonces, este mercurio, ¿no? Este componente etilmercurio, ¿no? Este mercurato, ¿no? Produce un efecto antiséptico. ¿Por qué? Porque los metales pesados producen una antisepsia débil, son antisépticos débiles. ¿Y cuál es la forma en que los metales pesados producen antisepsia débil? Son sustancias que producen necrosis, ¿no? Son sustancias que producen también un efecto oxidante, aunque leve, ¿no? Son levemente oxidantes, pero principalmente los metales pesados producen necrosis, ¿no? Y merced a esa necrosis leve que produce, es que produce también la muerte de las bacterias, ¿no? Se utiliza básicamente el timerosal como como medicamento tópico para la piel, ¿no? Pero existen algunos productos odontológicos, ¿no? Por ejemplo, algunas esponjas hemostáticas que venden en farmacias, ¿no? Esponjitas, ¿no? De colágeno, pero que vienen embebidas en una
cantidad, una concentración mínima de timerosal para producir un efecto antibacteriano, ¿no? Pero son pocas, ¿no? Pero su eficacia como antiséptico sí es bastante buena. Es un producto, como todo mercurio, un producto inestable en el ambiente, por eso es que puede ser tóxico cuando se utiliza de manera reiterada, ¿no? Acá está el nombre farmacológico, que es el benzoato de sodio, que es el que nosotros utilizamos en este caso para curar heridas, pero heridas en la piel, ¿no? Ese es el famoso timerosal, que lo van a encontrar, como repito, también como compuesto, acompañando al vehículo de algunos productos odontológicos. Luego tenemos al eterno acetil rojo, ¿no? Ya, el acetil rojo es un medicamento antiquísimo de nuestros abuelos, ¿no? El antecesor más cercano era el mercurio cromo, ¿no? Que dio origen más bien al, ¿cómo se llama?, al timerosal, ¿no? Pero el acetil se confundía con el mercurio cromo porque el cromo da una pigmentación de color rojo, ya no existe en el mercado, ¿no? Lo que existe es el acetil rojo, que es un antiséptico local que tiene como acción antibacteriana al radical sulfidrilo. Sulfidrilo, cuando digan sulfidrilo se refiere al azufre, ¿no? El azufre utilizado localmente es una sustancia, sí, sí, pues es una sustancia que produce un efecto antimicrobiano, ¿no? Repito, hay que distinguir una cosa es que estudia los microorganismos y otra cosa que sea antimicrobiano. El antimicrobiano solo estudia las bacterias, es casi un sinónimo de antibacteriano, ¿no? La presentación comercial es estándar, es al 5% y se tiene procaína, ¿no? ¿Por qué tiene procaína? La procaína, que ya salió casi al mercado también, a veces lo utilizan combinado con benzocaína, para que produzca un efecto anestésico local, ¿no? Entonces, nos calma el dolor de la herida, eso se utiliza solamente en la piel, ¿no? Adormece la herida, calma el dolor, pero a la vez tiene una función antiséptica débil, ¿no? Débil, pero suficiente para evitar que la herida en la piel se infecte, o si está infectada, poder revertir ese efecto. La silverdiazina es una sustancia un poco más cara, lógicamente, que es muy utilizada, ¿no? El nombre dice silver, ya se dan cuenta que tiene un contenido de plata. La plata es un metal pesado. Se utiliza básicamente como crema para el tratamiento de quemaduras, ¿no? En las quemaduras los cirujanos plásticos y los dermatólogos lo usan mucho, los odontólogos no tanto, pero podemos encontrar en alguna literatura este medicamento, ¿no? La silverdiazina tiene dos componentes que producen antisepsia, ¿no? Uno es la plata, ¿no? El radical plata, un metal pesado, todos los metales pesados producen una antisepsia débil, y el otro es la sulfa, que también tiene un efecto antimicrobiano, no tan leve, pero también débil, ¿no? Su nombre genérico es también de sulfadiazina argéntica. Argéntica viene de plata, ¿no? Y se usa, como decía, también en prevención de infecciones por quemaduras. Se usa mucho en quemaduras porque la presentación es de una crema bastante fluida, ¿no? Que produce una película encima de la herida y que evita que esta quemadura amplia, en todo caso, se infecte, ¿no? Eso no se usa en boca porque tiene un efecto tóxico y si el paciente ingiere, se pasa este medicamento, se puede producir no una intoxicación, sino se puede producir un envenenamiento, ¿no? Lógicamente no es un envenenamiento que lo va a llevar a la muerte del paciente, ¿no? Pero el envenenamiento agudo produce vómitos, produce náuseas, ¿no? Y eso es muy desagradable para el paciente. El flúor también, cuando se pasa, se traga en concentraciones fuera de lo normal, también puede producir envenenamiento. Por eso que las cremas dentales, no el tema de la pasta dental, las cremas dentales para niños, casi no contienen flúor y están prohibidas de usar en niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque el niño menor de 2 años se puede tragar, se puede pasar la pasta dental y después vomita, ¿no? Le da vómito, vomita todo, porque el envenenamiento local producido o temporal agudo, no, perdón, producido por el flúor ingerido es tóxico y también es un veneno para el organismo, ¿no? Entonces, la silvarecina se usa básicamente en heridas de la piel. Este me gusta mucho, ¿no? Mucho me gusta, mientras he podido conseguirlo, ¿no? Es cada vez más escaso. Uno de los pocos sitios que todavía podemos encontrar es en la farmacia universal. Es nuestra última reserva para la medicina histórica que hemos manejado. Hemos manejado muchísimo en odontología y en medicina, muchísimos medicamentos tópicos, muchos de ellos que ni siquiera se llegaron a entender en la ontología peruana, ¿no? Pero en la literatura universal, internacional, sí están estos medicamentos. El permanganato de potasio, ¿qué cosa es?
es una sustancia oxidante, ¿no? Es un antiséptico débil, es un colorante en realidad, ¿no? Es un colorante, es el del grupo de los colorantes inorgánicos, ¿no? Que producen pigmentación, pero que básicamente se usa como oxidante. Todas las sustancias que son oxidantes, no antioxidantes, no, oxidantes, son aquellas que al contacto con el agua de los tejidos libera oxígeno. Tenemos dentro de ellos al permanganato de potasio, tenemos al hipoclorito de sodio, ¿no? Pero que no lo usamos en las heridas abiertas. El permanganato de potasio tiene la virtud de ser poco irritante, ¿no? Poco irritante. Entonces viene en forma de, así, de bolitas o viene en forma de escamas también, ¿no? Y estas escamas como vidrios partidos, ¿no? Esto se diluye en una solución de agua destilada, ¿no? O en agua hervida, fría, y luego se utiliza para el lavado de las heridas, ¿no? ¿Y por qué para el lavado de las heridas, doctor? Porque las heridas de la piel, ¿no? Principalmente, cuando tiene el paciente una infección que está el drenaje de pus a través de la piel, que contiene bacterias anaerobias. Entonces, estas bacterias anaerobias, al contacto con el oxígeno que liberan estas sustancias oxidantes, van a morir, ¿no? Porque no le rompe el medio anaerobio, ¿no? Por eso que me gusta mucho, me ha gustado históricamente utilizar mucho esto, yo lo utilizo mucho cuando trabajo en el hospital, para el lavado de heridas, pero externas, ¿no? Esto no se utiliza para colutorios. Eso también, si se ingiere, puede producir toxicidad, ¿no? No envenenamiento, pero sí toxicidad. Es una sustancia oxidante. Repito, ¿quiénes son oxidantes? Oxidantes son los colorantes débiles, como por ejemplo el permanganato de potasio. Otro utilizado es el azul de metileno, pero el azul de metileno ya se usa para pintar más que para, como antiséptico. Tenemos otro agente oxidante de otro grupo, que son los agentes clorados, como los derivados del cloro, el hipoclorito de sodio y el ácido hipocloroso. Estos son dos conocidos en odontología y en medicina en general. Y otras sustancias oxidantes, ¿no? Que no es de ninguno de los otros grupos, que es en donde se encuentra también el agua oxigenada. Entonces, no se confundan los conceptos. Antisépticos débiles son en general las sustancias que liberan oxígeno u oxidantes. Dentro de estos grupos, dentro de esta familia o este grupo de antisépticos, que son oxidantes, está el permanganato de potasio, las sustancias cloradas y también está el agua oxigenada, pero químicamente ninguno tiene nada que ver con el otro. Ya están agrupados por su función, no por su composición química per se, ¿no? Entonces el permanganato de potasio tiene una molécula ¿cómo se llama? O un átomo, perdón, de manganeso, ¿no? En su contenido, lo que le da esa facultad oxidante. Es una sustancia muy inestable. Mientras más inestable, es más fácil que se mezcle con el agua y libere oxígeno durante el tratamiento. Otro amigo de la medicina histórica es la tintura de yodo, ¿no? La tintura de yodo es una sustancia que a alta concentración, que ya no la venden, ¿no? La que era la solución de yodo, incluso podía producir esterilización, pero al producir esterilización en los tejidos producía una severa necrosis, ¿no? Por eso que se utiliza básicamente diluido con una serie de sustancias para atenuar el efecto tóxico que tiene en este caso el yodo, y el yodo tiene otro problema. El yodo tiende a fijarse en los tejidos, ¿no? Y al fijarse en los tejidos, produce una coloración o una pigmentación que es muy desagradable, ¿no? Imagínense una dama, hombre o varón ahora, ¿no? Pero una dama principalmente que viene al consultorio y sale pintada de color medio marroncito, ¿no? Un amarillo, entre amarillo y marrón, ¿no? La cara, y no sale, tiene que esperar una semana hasta que la piel se descambie. Claro, si me van a operar el abdomen, me van a extraer no sé, o el útero o el apéndice, a mí no me importa que me quede pintado, ¿no? Pero si es una cirugía de la piel donde la antisepsia solamente es para evitar la contaminación de la herida de la boca, no me va a gustar salir pues con la cara pintada, ¿no? Por eso es que la tintura de yodo se usa cada vez menos en odontología, ¿no? Su uso general es para el tratamiento de heridas, ¿no? Heridas en la piel, básicamente, ¿no? Es para la antisepsia de la piel. Otro medicamento o otra sustancia muy conocida en la medicina es el alcohol yodado, ¿no? Y el alcohol yodado, ¿cuál es el problema del alcohol? El alcohol es un fijador. Y el yodo, lo que hace el alcohol, perdón, es fijar las moléculas de yodo. Este produce pigmentación por periodo más largo, este sí más complicado, ¿no? Este es el que más se utiliza en realidad, disculpen, ¿cómo se llama? En cirugía, ¿no? Para la limpieza de la piel, ¿no?
antes de hacer una incisión, antes de proceder a una cirugía, ¿no? Entonces, el yodo, el alcohol, perdón, es un fijador ¿no? de sustancias en los tejidos. ¿Y a quién va a fijar? A la partícula de yodo que le va a dar un color a la piel hasta que la piel se descame después de unos 7 a 10 días, ¿no? La concentración normal es 2%, por eso que el alcohol yodado ha sido reemplazado por otro producto que vamos a ver ahora, que se llama la yodopovidona, ¿no? Que no tiene ese efecto secundario de pigmentar la piel o teñir la piel, ¿no? En este caso llevamos más al detalle, fíjense, actúa sobre bacterias gram positivas y gram negativas, micobacterium, ojo, para contra micobacterias que son muy difíciles de destruir, y sobre hongos, bueno, los hongos son fácilmente destruibles tópicamente, ¿no? Y se usa, como repito, como antiséptico para la piel, pero no se debe usar para heridas abiertas, ¿ya? Por si acaso, no se deben hacer curaciones de heridas abiertas. El alcohol etílico por sí solo es una sustancia muy volátil, ¿no? Su efecto es rápido, pero es muy fugaz. Es una sustancia altamente estíptica, eso no es astringente, es estíptica. Produce una necrosis del tejido cuando se aplica sobre una herida abierta. Entonces, la irritación que va a producir es de tal intensidad que el dolor es insoportable, ¿no? Imagínense que tengamos una herida en la piel y nos cura nuestra mamá o nuestra amiga, nuestra hermana, ¿no? O hermano, con alcohol. Nos va a quemar la herida, claro, nos va a calmar el dolor casi inmediatamente también, pero en realidad produce heridas tan profundas que podrían dejar cicatrices. Por eso es que no se recomienda, no está permitido, ¿no? Nunca debe hacerse la curación de una herida abierta con alcohol etílico, ¿no? Lo estamos usando más bien nosotros el alcohol etílico ahora con ocasión del COVID al 95% por su acción viricida, ¿no? Viricida superficial de los virus que están sobre la piel, ¿no? Ya un poco como ha pasado la fiebre de la ola del COVID, ya nos hemos olvidado de muchas de esas cosas, pero el alcohol en gel, ¿no? Que es una de las presentaciones, no es otra cosa más que alcohol al 70% para evitar para destruir perdón, los virus, en este caso los virus de la familia ¿cómo se llama? De la influenza, y dentro de cuya familia está el de la COVID-2019, ¿no? La COVID-19. La iodopovidona, sí es una sustancia, un antiséptico cuya acción, ¿no? Cuya acción antibacteriana está dado por la presencia del yodo, ¿no? Es una sustancia yodada que va liberando el yodo de manera progresiva en los tejidos, ¿no? Es decir, no existe bajo riesgo de producir pigmentación, se diluye fácilmente en agua, ¿no? Lo cual permite que sea lavado, sea limpiado el pigmento, ¿no? El pigmento, no el componente principal. Tiene presentaciones en forma de espuma, como se ve acá, y en forma de solución, ¿no? La presentación en forma de espuma es generalmente al 7 o al 10 al 7, 5 o 7%, en cambio la solución es al 10%, ¿no? ¿Qué significa? Que esté más concentrado, que su efecto antibacteriano va a ser mucho mejor, ¿no? Sin embargo, en la presentación de espuma se utiliza muchísimo, no por la concentración del yodo, sino porque se dispersa rápidamente en los tejidos como un jabón, ¿no? Y permite hacer la limpieza de la zona operatoria en la piel, ojo, estoy hablando de una piel, antes de iniciar cualquier cirugía, ¿no? Entonces, el yoapovidona esa es su composición y el efecto antimicrobiano se debe principalmente a la liberación de yodo, ¿no? Que como sabemos es un antiséptico débil o fuerte dependiendo de la concentración. A la concentración en que se usa en la yodopovidona, el yodo realmente tiene una concentración bastante débil, pero no puede ser ingerido por el paciente, no puede usarse en la boca porque produce, ni ninguna mucosa, porque produce incluso irritación de la mucosa normal, ¿no? No puede ser utilizado por ese medio. El glutaraldehído, ¿no? El glutaraldehído no es un antiséptico, es un desinfectante, y es un desinfectante de alto nivel está entre los mejores, ¿no? Durante muchos años ha sido el gold standard, ¿no? O sea, el referente de todos los desinfectantes. El único problema es su costo, ¿no? Porque es caro, ¿no? Si se usa en la piel, produce una severa irritación de la piel, no debe entrar en contacto con la piel de una persona, ni aún en pacientes que no tienen heridas, ¿no? Se utiliza básicamente para desinfectar pisos, ¿no? Ambientes en general. No se recomienda limpiar muebles porque los tiñe, libera un pigmento
que produce una pigmentación. Si limpian ustedes su mesa, una mesa de color blanco, se va a terminar amarilla en pocas semanas. Entonces puede tener limpiecita, pero estéticamente horrible. Y no se utiliza mucho en nuestro medio porque es bastante caro, ¿no? A pesar de ser un excelente, un excelente antiséptico, perdón, desinfectante. No es un desinfectante, básicamente. Tenemos también como desinfectante, estamos hablando de sustancias farmacológicas, ¿no? Bueno, nos hemos salido un poco del tema, ¿no? Porque eso no sirve para tener conocimiento para la práctica de nuestro consultorio, el amono cuaternario, pues no es un fármaco tópico, no son fármacos tópicos, son desinfectantes de pisos, ¿no? Y de muebles, y que tiene como propiedad principal el amonio, ¿no? El amonio, vamos a ver, que es un componente de uno de nuestros colutorios más conocidos, que es el cetilpititinio, ¿no? No digo que el amonio cuaternario sirve para hacer colutorios, ¿no? Sino que a diferentes concentraciones se puede utilizar, se utiliza definitivamente algunos compuestos derivados del amonio cuaternario, como es el cetilpititinio. Por eso que lo he puesto acá, básicamente. Este no es un antiséptico tópico, este es un desinfectante, ¿no? Hablemos entonces ahora de un segundo grupo de fármacos tópicos. Viene un paciente con un moretón, así como el que sale en la televisión, ¿no? Lo están golpeando fuerte, y lo están golpeando fuerte porque es bueno, básicamente, ¿no? Yo me estoy refiriendo al nombre comercial de iridoid, ¿no? El histórico, eterno y antiguo iridoid, ¿no? Que se utiliza para el tratamiento de hematomas, pero cuando el hematoma está produciendo una pigmentación en la piel, básicamente, ¿no? Porque si el hematoma está concentrado en los tejidos profundos de la piel, no le va a hacer absolutamente nada. Ahí funcionan más bien los AINES, ¿no? Pero hablando de medicamentos tópicos, uno de los más efectivos, ¿no? Yo diría el más efectivo para producir la lisis del coágulo, ¿no? Pero solamente cuando el coágulo está sobre la piel, es el sulfato de sodio, ¿no? El nombre comercial cae por su propio peso, es el único que está dentro de ese contenido, ¿no? Antes había otro más, pero ya cayó hace muchos años, salió de la competencia, hace 20 años, ¿no? Ella ni lo menciono porque no lo quiero confundir, pero el irudoid, ¿no? El sulfato de sodio a diferentes concentraciones y en diferentes presentaciones, ¿no? Pomada, gel, ungüento también hay, ¿no? Su uso va a depender de cuán rápido queramos que sea el efecto o qué tan rápido pueda ser absorbido por la piel, ¿no? Son dos criterios diferentes, ¿no? Si viene una paciente como esta paciente que tiene un tremendo hematoma en la región del mentón, pues a mí me convendría que el medicamento esté por un tiempo más largo, le indicaría una pomada, ¿no? Si el moretón no es tan amplio y quiere un efecto más rápido, que se produzca más rápido el hechizo del coágulo, le indicaría más bien por implementación de ungüento, ¿no? Entonces, de eso depende básicamente la indicación, ¿no? En odontología usualmente le pedimos o le indicamos el ungüento, ¿no? La pomada no la usamos mucho, pero también hay que tenerla dentro del armamentario, ¿no? El hecho es que tenemos el iridoid y el iridoid forte, ¿no? El iridoid forte tiene más concentración, obviamente, de sulfato de sodio. Pero para quienes creen que es un producto difícil de preparar, se dan con la sorpresa que no es más que sulfato de sodio, ¿no? Otros fármacos que usamos nosotros muchísimo en odontología son los colutorios, ¿no? La presentación comercial de solución, ¿no? Esa es una solución, los colutorios son soluciones, que se le llama colutorios porque se usan como antisépticos bucales. Colutorios sinónimo de enjuagatorios, ¿no? El paciente no traga el medicamento, solamente lo mantiene en la boca durante algunos segundos o minutos para producir, en este caso, el efecto antibacteriano, ¿no? Y antiviricida. Entre estos, los más antiguos, ¿no? Los históricos, tenemos acá el bicarbonato de sodio. ¿Cuál es la virtud del bicarbonato de sodio? Que al ser una sustancia inestable, para estabilizarse tiene que producir oxidación, tiene que liberar oxígeno, ¿no? Tiene que desprenderse de una molécula de oxígeno. Y eso permite, a su vez, que destruya las bacterias, ¿no? Como cualquier sustancia farmacológica, no debe ser utilizado de manera permanente. Yo tenía pacientes que decían, doctor, yo estoy todo, por si acaso yo me lavo los dientes todos los días de hace no sé cuántos años con bicarbonato de sodio. Abre la boca y está con una sequedad de la mucosa, ha destruido, ¿no? Gran parte de sus glándulas salivales superficiales, porque tiene efectos secundarios. Todo aquello, o cambia la flora bacteriana y se produce una micosis. Toda aquella sustancia farmacológica que es utilizada de manera permanente
va a traer consigo trastornos, ¿no? De ahí también la discusión respecto a la eficacia o no de las pastas dentales, ¿no? Por eso que las pastas dentales tienden a ser cada vez más diluibles en agua, ¿no? ¿Para qué? Para que su efecto sea temporal, ¿no? Para que no pueda producir un efecto secundario. Todo eso tiene su razón de ser. Entonces, el bicarbonato de sodio es el antiséptico bucal más antiguo que existe, ¿no? Es el antiséptico de las abuelitas, ¿no? Dentro de los antisépticos, históricamente es en la clasificación, ¿no? Actualmente los únicos que quedan en el mercado son los cationes o los derivados catiónicos, ¿no? Es decir, aquellos que liberan, que tienen una carga positiva, ¿no? Y que tienen tres niveles de destrucción de la bacteria, ¿no? Uno es que interfieren con la función de la membrana, impiden que se produzcan una sustancia llamada glicanos, o glucanos, perdón, y los glucanos son sustancias que permiten que las bacterias se adhieran encima de la célula. Por lo tanto, al no producirse glucanos, ¿no? Por interferencia del antiséptico, la bacteria no se va a adherir y va a seguir su curso, no va a producir daños. Esa es una función, ¿no? Otra función es que interfieren con el funcionamiento en sí de la membrana celular. Permite que ingrese cantidades mayores de agua, ¿no? Y la bacteria, pues al estar en un medio, ¿cómo se llama? Un medio de diferente concentración, que altera el equilibrio osmótico del medio, va a hacer que la bacteria estalle, ¿no? Se produzca una lisis de la bacteria. Ese es el segundo mecanismo. Y el tercero es que disminuye la captación de glucosa. Al no tener glucosa la bacteria, simplemente no va a tener ciclo de Krebs y la bacteria va a morir. Entonces son tres mecanismos que forman parte de la acción específica de los colutores bucales que existen actualmente, todos son derivados de cationes, ¿no? Vamos a ver que la clorexidina, la lexitidina, la cetirizina son los que están actualmente vigentes, ¿no? Entre los no aniones aparece ahí el triclosan, que ya no existe, ¿no? Ha sido eliminado del mercado ya hace varios años porque se encontró que tenía ciertas propiedades oncológicas, ¿no? Entonces fue retirado del mercado, se utilizó mucho el triclosan en jabones, en shampoos, ha sido eliminado por completo del mercado y por supuesto ha sido cambiada también la formulación, por eso que fue cambiada la formulación de todos los colutorios que contenían triclosan, ¿no? En el caso del Listerine, ¿no? Siempre queda impregnado en la historia de los colutorios del Listerine, porque partió de un antiséptico, de antisépticos diferentes, ¿no? Ha sido el fenol, timol, eucaliptol, ¿no? Entonces, el eucaliptol es simplemente una sustancia que disminuye el mal aliento, ¿no? En cambio, el timol con el fenol son alcoholes orgánicos, ¿no? Y que al ser alcoholes producen varios trastornos, tanto en el pH de la boca, como también cambios en la microflora cuando son utilizados de manera permanente, ¿no? Es una razón por la cual ya el Listerine hace ya más de 15 años, ha dejado de ser fenol, timol, eucalipto. La nueva fórmula es simplemente clorexidina, ¿no? La mayoría de colutorios en odontología, pues se utiliza en odontología, o colutorios bucales en general, son a base de clorexidina, de acetilpiridinio o de hexetidina. Los otros básicamente no se han utilizado con fines médicos, ¿no? Entonces explicaba lo que está acá con verde. Los glucanos son sustancias que permiten que las bacterias se adhieran a la superficie de las células y por lo tanto facilitan la reproducción de la bacteria. Al no existir glucanos, la bacteria no se va a adherir y no va a producir el efecto multiplicador que debería, ¿no? Y por otro lado, interfiere con la formación de la estructura misma de la membrana celular de la bacteria, ¿no? Produciendo cambios osmóticos y la bacteria estalla, ¿no? Simplemente por el cambio en la osmolaridad. Y en tercer lugar, interfiere con la respiración celular y también interfiere con la captación de glucosa, ¿no? Le quita el insumo, la bacteria se muere, ¿no? O sea, no es una destrucción activa, ¿no? Como producen los alcoholes. Los alcoholes producen literalmente una destrucción de la membrana celular de la bacteria y de la célula normal del organismo. Por eso es que eso tiene esos efectos secundarios, ¿no? El triclosan lo pongo solamente como referencia, ya no existe en el mercado ningún colutorio, está prohibido en Estados Unidos en la USP y por lo tanto en una gran parte, casi más de las tres cuartas partes del mundo ya no se utiliza
como producto antiséptico el triclosan, ¿no? Ni como acompañante de la pasta dental, crema dental, ni tampoco como antiséptico en jabones, que era uno de los usos más comunes, ¿no? Aparte que era muy caro, dicho sea de paso, ¿no? Este es el histórico Oraldine, ¿no? Yo de niño utilicé Oraldine, ¿no? Es un producto que está impregnado en la literatura farmacológica muy fuerte. Hay medicamentos que tienen una historia, no sé, de más de casi 80 años, ¿no? El Oraldin es uno de ellos, el Algogil, vamos a conocerlo como pasta contra la otitis seca también, el Irudoid, son productos pues antiquísimos, ¿no? Pero que siguen teniendo vigencia. No se ha podido no, producir seguramente ningún fármaco o alguna sustancia que pueda equiparar o superar la función de estos medicamentos. Entonces, el Lexetidine es un antiséptico básicamente bacteriostático, ¿no? No es bactericida. De ahí que nació como colutorio, como enjuagatorio, como gárgaras, nació, ¿no? Como colutorio, nació como gárgaras para infecciones amigdalianas y orofaringias, ¿no? Y después se extendió pues, su uso a la odontología. Tiene un efecto antiséptico, antimicrobiano, perdón, antibacteriano, bastante débil, ¿no? Y también casi no tiene un efecto antimicótico, ¿no? Por eso es que no, como colutorio general no tiene mucha difusión, ¿no? La clorexidina más bien, ¿no? Este es un fármaco, no es un fármaco, es un fármaco que lo utilizamos muchísimo en odontología, ¿no? Cuando le decimos al paciente, tómese, cómprese un colutorio para mejorar la higiene porque tiene, no sé, sepsis, o, no reemplace esto definitivamente el cepillado dental, ¿no? Un discurso de odontología preventiva, ¿no? Pero la clorexidina es un medicamento que tiene un efecto bactericida, ¿no? Y antimicótico, bactericida fuerte, alto, y un efecto antimicótico débil, ¿no? No es muy buen antimicótico, es muy poco viticida, ¿no? Por esa razón, la clorexidina dejó de ser, pues, la estrella durante el COVID, ¿no? La estrella del COVID, en la época del COVID, fue el cetilpiridino, que lo vamos a ver a continuación, porque el cetilpiridino sí es miticida, y sí es, y lo que hace la clorexina, como es el cetilpiridino, los dos combinados, es que se produce un sinergismo de potenciación, es un efecto muy importante a nivel bacteriano, ¿no? Y un efecto, un sinergismo de adición en lo que se refiere a que amplíe el espectro, el presilpirino le amplíe el espectro a la clorexidina porque cumple una función complementaria a la clorexidina, ¿no? Desde el año 1954, son 70 y casi 70 años, son 68 años de existencia oficial de la clorexidina, ¿no? Gluconato se refiere a que se utilizó inicialmente al 0,2% y actualmente se utiliza solamente al 0,12%, ¿no? ¿Por qué? Porque al 0,2% que no se utiliza produce pigmentación de los dientes, ¿no? Una pigmentación de color rosado, ¿no? Eh, el uso como colutorio bucal es de los más conocidos, ¿no? Tiene un contenido de cloro que le produce una buena actividad antimicrobiana. También tiene, bueno, los que son enlaces covalentes son muy estables para ser liberados, ¿no? Generalmente los que tienen un solo enlace son aquel componente eh, de la fórmula que tiende a, a perderse o a liberarse para producir el efecto, como sucede con el cloro, ¿no? Que tiene un solo enlace. En cambio, las uniones de doble enlace son muy difíciles de romper, de romperse normalmente y le dan estabilidad más bien a la molécula, ¿no? Por eso no se podría decir acá que libera nitrógeno, ¿no? Acá lo que libera básicamente es cloro, ¿no? A baja concentración. Como dice acá, se usa al 0,12, al 0,2 y al 5%. Al 0,12 como colutorio bucal, al 0,2 para lavar conductos en endodoncia, ¿no? A 0,2, porque el lavado es directamente en el conducto y es un buen antimicrobiano. Pero al 5% se usa como desinfectante, no como antiséptico. Pero es muy caro para ser utilizado, pues, como desinfectante. Es un producto demasiado caro. Por eso, a pesar que se conoce de su uso, básicamente se utiliza como antiséptico, ¿no? Por ejemplo, al 0,2%, me estoy acordando, también se usa, ¿saben qué?
en las salas de operaciones. En salas de operaciones uno antes de ingresar se tiene que lavar las manos con unas esponjas que ya vienen embebidas en clorexidina, ¿no? Antes venían con alcohol yodado, ahora vienen o con iodopoviona, ahora vienen con clorexidina. El doctor, el cirujano se lava, uno se lava las manos, desecha esa esponja y lo que ha hecho es lavarse las manos con clorexidina al 0,2%. Y el 0,2 no me interesa mucho que se me pigmente la mano, no me interesa que mi mano esté limpia para poder colocarme mi bata quirúrgica, mi mandilón, ¿no? Mis guantes estériles para la cirugía. Y no es mucho el problema y el contacto es mínimo como para poder producir algún efecto secundario. Pero como colutorio solo se utiliza al 0,12%. Acá están dos de los dos productos comerciales más conocidos en odontología, por lo menos en el Perú, el Perio-AIT y el Perio-OFF, ¿no? El Perio-OFF es clorexidina con cetilpiridina. El Perio-AIT tiene dos presentaciones, una que es solo clorexidina al 0,12% y el otro es clorexidina al 0,12 más cetilpiridina para producir ese sinergismo de potenciación. Pero el cetilpiridina también viene solo, pero el problema es que es muy caro, ¿no? Para usarlo como un colutorio constante. La clorexidina es más masivo, es más barato, la verdad, ¿no? El nombre comercial en nuestro medio es Vitis, ¿no? CPC son las siglas de, ¿cómo se llama? Del cetilpiridino, ¿no? El cloruro de cetilpiridino, que es el componente principal. Es decir, cloruro, estoy diciéndole muchas cosas, ¿no? Tiene un efecto antibacteriano, tiene un efecto antimicótico, tiene un efecto viticida y es muy eficaz contra la COVID-19, es el más efectivo, ¿no? En el Ministerio de Salud, ¿no? Dentro de la directiva número 100 que apareció en medio de la pandemia, recomendaban la preparación de una solución, un colutorio, ¿no? Una solución de agua oxigenada diluida, pero digo, no sé hasta qué punto el que escribió o los que aprobaron esa norma han aprobado eso, pues es horrible, ¿no? La verdad es que el cloruro de cetilpiridino es en realidad el medicamento que por excelencia nosotros deberíamos darle al paciente si es que queremos prevenir el COVID-19, ¿no? Generalmente yo lo doy en el consultorio una copita, ¿no? Para que el paciente se enjuague la boca antes de empezar cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Básicamente, no cetilpiridino solo, sino yo utilizo eh, clorexidina con cetilpiridino, cualquiera de las dos presentaciones anteriores. La información es amplísima, ¿no? Incluso antes de la COVID-19 ya se sabía, ojo, ya se sabía del efecto viticida del cetilpiridino, pero nadie le daba importancia porque la gente no había tanta muerte como ocurre actualmente, o como ha tenido que ocurrir, ¿no? Con la COVID-19, ¿no? Entonces, los estudios sobre cloruro de cetilpiridino, tanto en vivos como in vitro, es amplio, ¿no? Este artículo del año 2017, antes de la COVID, ¿no? Y recién cobró importancia años después, ¿no? En donde se demuestra, pues, que los virus del H1N1, los virus del H2N2, los de la familia que son de la familia de la COVID-19, realmente son destruidos por el efecto del viricida del cloruro de cetilpiridina, ¿no? Entonces, ahora es indiscutible el uso o la difusión del uso de el cloruro de cetilpiridina para prevenir, ¿no? El COVID-19 y aún aquellos pacientes que están en la etapa inicial de contagio, a pesar que ya las cepas que existen actualmente, que ya han mutado, ya no son tan letales como ocurrió pues, en el año 2019 y en el año 2020, ¿no? Entonces, en el caso del cloruro cetilpiridino, también destruye algunas cepas de virus de la hepatitis B. Ojo que para los odontólogos, el virus más letal, más dañino, no es el virus del HIV, ni es el virus de la COVID-19. El virus más letal, más dañino para el odontólogo es el virus de la hepatitis B, ¿no? Y con un colutorio, un buen colutorio de cetilpiridina o que contenga cetilpiridina en nuestro consultorio, vamos a poder nosotros también estar protegidos, ¿no? Porque la dispersión de las partículas, que es otro tema que ya lo van a ver más adelante, es muy importante cuando utilizamos alta velocidad en nuestro consultorio, ¿no? Entonces, la COVID-19 definitivamente ha impactado en la economía de los consultorios, porque el hacer un colutorio al paciente, eso tiene también un costo. Sin embargo, es mayor el costo de enfermarse, ¿cierto? Eso es peor, ¿no? Y en unos casos no tiene remedio porque el paciente puede morir. Bueno,
En medio de la COVID-19 apareció como producto comercial el ácido hipocloroso. En la práctica, en el grupo de práctica les voy a pasar un video, ¿no?, sobre cómo se fabrica, cómo se prepara, cuáles son las propiedades del ácido hipocloroso. Acá solamente se los voy a mencionar de manera general. El ácido hipocloroso, como todos los compuestos clorados, son inestables, ¿no? Y esa inestabilidad es beneficiosa porque permiten, como agentes oxidantes que son, permiten liberar oxígeno en grandes cantidades. En el caso del ácido, de los compuestos clorados, el más conocido desde el punto de vista como desinfectante es el ácido muriático, ¿no? El que se usa para limpiar los baños, los pisos. El ácido muriático es ácido clorhídrico, ¿no? La lejía es ácido clorhídrico, pero más diluido. El ácido hipocloroso es una sustancia clorosa que tiene la particularidad de ser tan destructivo de las bacterias como el hipoclorito de sodio, como la lejía, con la diferencia que el pH del ácido hipocloroso está por encima de los 7. Quiere decir que el ácido hipocloroso produce un efecto destructivo de las bacterias, pero a un pH dentro de lo normal, ¿no? Esa es la gran diferencia. En cambio, el ácido clorhídrico, ¿no?, lo que hace es producir el mismo efecto del ácido hipocloroso, pero al tener un pH muy bajo, va a producir la necrosis de los tejidos. Por eso que el ácido clorhídrico, el hipoclorito de sodio, perdón, no puede ser utilizado, que es otra sustancia, ¿no? Sustancias cloradas, para que no se confundan, tenemos el ácido murático, que es el ácido clorhídrico con impurezas, tenemos el ácido clorhídrico, que es la lejía, tenemos el hipoclorito de sodio, que lo utilizamos, es cloro diluido para el lavado de conductos en endodoncia, y tenemos, cuarto lugar, el ácido hipocloroso. Los cuatro son componentes que contienen, sustancias que contienen cloro, los cuatro son sustancias oxidantes, ¿no? De los cuatro, el menos tóxico y el que tiene el pH más elevado, que se asemeja a un pH neutro, es decir, no produce lesión de los tejidos, es el ácido hipocloroso, ¿no? A tal punto que puede ser utilizado como antiséptico y como desinfectante a la vez, ¿ya? Su efecto es como desinfectante es muy bueno, tan bueno como la lejía, pero no es tóxico como la lejía, ¿no? Por eso que durante la época de la COVID-19 se difundió mucho el uso del ácido hipocloroso. El problema del ácido hipocloroso es que nadie lo produce a escala industrial. Y como pasó el problema de la COVID, ¿no?, ya pasó la etapa de la, diría yo, de la histeria colectiva, aparte de que fue una enfermedad real, ¿no?, pero hubo histeria colectiva, entonces ya no le han dado importancia y ya quedó así como un producto en el aire, ¿no? Pero en realidad es un producto que hay que tenerlo en cuenta en el futuro. Seguramente en el futuro, normalmente vamos a verlo también, su pH oscila entre 3,6 y 5. El hipoclorito tiene un pH de casi cercano a 2. El ácido clorhídrico es cercano a 1, pues es sumamente dañino para los tejidos, ¿no? Luego tenemos estas cortitas, ¿no?, las soluciones irrigantes en endodoncia, ¿no? Endodoncia es una especialidad de la odontología en la cual el conducto radicular está seriamente afectado por una infección llamada caries, en donde la pulpa dental es afectada por esta infección y o ya se murió la pulpa o está en proceso de putrefacción, es decir, una infección severa que produce toda una sintomatología de dolor, etcétera, ¿no? El asunto es que el tratamiento de endodoncia, llamado tratamiento de conductos, consiste en extirpar todo rastro de pulpa dentaria, limpiar el conducto y luego rellenar ese espacio, esa cavidad, con una sustancia plástica llamada gutapercha, ¿no? Hay diferentes contenidos, composiciones, y ese es otro tema, ¿no? El asunto es que para la limpieza de los conductos se utiliza, se utilizan sustancias o soluciones irrigantes, ¿no? Estas soluciones irrigantes tienen que ser lo suficientemente fuertes o, ¿no?, o eficaces, perdón, para destruir las bacterias que están produciendo la infección dentro del conducto radicular, pero a la vez tienen que ser lo menos dañinas posible para los tejidos, porque al final de cuentas el diente es un tejido, ¿no? Por lo tanto, se utilizan antisépticos débiles, ¿no? Antisépticos débiles, ¿no? Aquí existe una introducción de toda una aparatología dentro de la pulpa del diente. Estamos hablando del tejido vivo, por eso que no podemos utilizar cualquier sustancia, ¿no? Y en endodoncia, ya le van a hablar ya con detalle en el curso que corresponda, se utilizan dos sustancias por excelencia, ¿no? Una es el agua oxigenada y la otra es el hipoclorito de sodio.
Ambos son sustancias oxidantes, es decir, al contacto con el agua de los tejidos liberan oxígeno. Y al liberar oxígeno, producen antisepsia, perdón, ¿no? En el caso del agua oxigenada, el H2O2, como ustedes comprenderán, es una molécula inestable completamente, ¿no? Es una sustancia eh, fotosensible, pero tiene que estar guardada en un frasco ámbar oscuro. El contacto con la luz hace que pierda sus propiedades químicas, ¿no? Y al ser un producto inestable, el contacto simplemente con el ambiente, con el aire, hace que se oxide la sustancia y pierda oxígeno y se convierte en agua. Si ustedes tienen un frasco de agua oxigenada abierto durante algunos segundos, no lo tapan y lo vuelven a utilizar, la segunda vez seguramente van a estar utilizando agua a diferente concentración, ¿no? Porque eso se va a convertir en agua, ¿no? El H2O2 pierde un oxígeno y se convierte en H2O, o sea, se convierte en agua, así de simple, ¿no? Sin embargo, el peróxido de hidrógeno, que tiene varios nombres químicos que significan lo mismo, ¿no? Es un líquido translúcido, ¿no? Que de acuerdo a la concentración a la cual se le utilice, acá no se mide por mililitros, perdón, ni en porcentaje, sino en volúmenes, ¿no? El volumen eh, para ser utilizado en los tejidos es de 10 volúmenes, o sea, 10 volúmenes en agua, ¿no? Y el uso como desinfectante, ¿no? Es de 30 volúmenes, pues tienen que fijar cuando compran el frasco, tienen que ver cuántos volúmenes tiene el agua oxigenada, ¿no? El agua oxigenada, como repito, para ser utilizado en heridas abiertas, que no debe ser utilizado, pero así se fabricó, o para ser usado en endodoncia, es de 10 volúmenes, ojo, de 10 volúmenes nada más. De 30 volúmenes lo utilizaban o lo utilizan todavía, por ejemplo, para decolorar los dientes, ¿no? Cuando el diente se ha oxidado, pero también lo deseca. O utilizaban antiguamente, pues, ¿no? Las jovencitas de antaño, que ya son más de cincuentonas, que no querían ir a la peluquería a teñirse el cabello y se lo decoloraban con agua oxigenada, ¿no? Se lo desteñían con agua oxigenada y se volvían rubias, ¿no? Porque el pelo se decoloraba, ¿no? Y se maltrataba, ¿no? Eso lo hacían con agua oxigenada de 30 volúmenes, pero el agua oxigenada para los tejidos como antiséptico y como antiséptico, sí, es a 10 volúmenes, ¿no? Ese es el uso normal. Ahí está, echado sobre el tejido, produce y libera oxígeno, es la famosa espumita, pero que no debe ser usado en una herida abierta porque produce necrosis, ¿no? El efecto antiséptico es por la oxidación, por la liberación intensa del oxígeno. Otro compuesto interesante como irrigador en endodoncia es el hipoclorito de sodio. Básicamente es el único uso que se le da en odontología, ¿no? Al hipoclorito. El hipoclorito, como ya ustedes comprenderán, consiste en la liberación no de cloro, a pesar de ser una sustancia clorada que también tiene un efecto antiséptico, es la liberación del oxígeno, lo que le permite ser tan eficaz para el tratamiento de conductos. El oxígeno que se libera produce destrucción de bacterias anaerobias y eso permite que ingrese a los conductos secundarios, ya le van a explicar a qué me refiero con conductos secundarios, en donde no va a llegar el instrumento, la herramienta para hacer el tratamiento de endodoncia, ¿no? Por eso las soluciones irrigantes son tan importantes en esta especialidad de la odontología que se llama endodoncia, ¿no? Entonces, es un medicamento, una sustancia cuyo pH dice acá oscila de 3,6 a 5 y su acción viricida, esta es viricida contra el COVID, ¿no? Pero nadie va a hacer gárgaras de hipoclorito, que es un absurdo, ¿no? Pero por lo menos está descrito en la literatura, ¿no? Los colutorios contra la COVID, vuelvo a repetir, el colutorio por excelencia es el cetilpiridina. Ese es el medicamento que debemos nosotros de promover y utilizar. ¿Cómo se produce la reacción química? Si ustedes van a la parte química, no es farmacológico, es químico, pero la soda cáustica, bueno, es para fabricar el hipoclorito, ¿no? El hipoclorito en contacto con el agua de los tejidos va a liberar, se va a oxidar y va a liberar esas partículas, esas moléculas de oxígeno que son las que van a producir el efecto antibacteriano. Entonces tiene un doble efecto, ¿no? Antibacteriano. Uno por el lado de la liberación de cloro inestable y otro más inestable por la liberación del oxígeno durante el tratamiento, ¿no? Y este hipoclorito ha ocurrido, aunque no es el tema, ahora lo menciono, que durante el tratamiento entonces se puede accidentalmente introducir en los tejidos blandos de la cara, ¿no? Si le lavan el diente con la jeringa, hacen presión excesiva y el líquido se va más allá
de la raíz del diente, y ahí, al contacto con los tejidos, aun cuando sea hipoclorito al 1%, va a producir una necrosis terrible y va a producir un dolor terrible en el paciente que no se lo desea a nadie, ¿no? Esa es la tomografía de una paciente a quien accidentalmente le están haciendo endodoncia, acá está la raíz del diente, y esto es el seno maxilar. El líquido ha ido más allá, ¿no? Ha ido más allá del ápice y ha llenado el seno maxilar. El paciente sintió, o la paciente sintió un tremendo dolor, ¿no? Y un olor a lejía, por decir, doctora, huele a lejía por mi nariz, por ese lado de la nariz, ¿no? Es porque el líquido había irrumpido en el seno maxilar. Entonces, más allá de una necrosis local, aunque suene cruel, no va a pasar, ¿no? Los tejidos se van a necrosar, luego se van a regenerar y todo va a quedar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, puede haber efectos secundarios, un hematoma, pero vamos a pasar esto, ¿no? Luego tenemos los apósitos quirúrgicos. Ya estamos entrando en la última parte, no se preocupen. Los apósitos quirúrgicos son los reemplazantes del coágulo. Esto lo vemos más en la parte de la práctica, ¿no? En la parte de práctica hacemos mucho énfasis, y esto es importante que ustedes sepan como futuros colegas, la base de la cicatrización de cualquier tejido es el coágulo. Y cuando se hace una extracción dental, ¿no? Cuando le extraen un diente al paciente, dentro del alvéolo dentario, el alvéolo se llena con un coágulo, porque en la boca no hay costra. La costra es en la piel. La costra es la consecuencia del coágulo al que se le suma las células epiteliales muertas, los leucocitos muertos, las bacterias muertas, y como la herida de la piel está expuesta al medio ambiente, simplemente se deseca, ¿no? Y al desecarse ese tejido se pone duro y nosotros le damos el nombre de costra. Bueno, en la boca, como es un medio húmedo, jamás existe costra. Por lo tanto, la base para la recuperación la reparación del tejido va a ser el coágulo. Pero hay casos en los cuales, por diferentes patologías o diferentes problemas, ese coágulo se sale, se desprende del alvéolo dentario y deja el hueso desprotegido, desprovisto de ese apósito natural. Y tenemos que reemplazar ese apósito natural por un apósito farmacológico que nosotros le llamamos apósito quirúrgico, ¿ya? Entonces el apósito quirúrgico nosotros lo usamos como reemplazo del apósito natural que es el coágulo, ¿ya? Y eso lo usamos constantemente en boca, ¿ya? Paso rápidamente esto, ¿no? Se acuerdan que en la práctica hemos dicho que de la COX-1 hay una parte importante que es el tapón plaquetario, y el tapón plaquetario permite que tengamos uno de los insumos para la formación del coágulo, ¿no? El otro insumo para la formación del coágulo es la fibrina, que es consecuencia de la cascada de la coagulación. Entonces, cuando ambos insumos, uno, la fibrina, dos, el tapón plaquetario, se juntan, eso es el coágulo, ¿no? La suma de los dos es el coágulo. Uno de los dos no es el coágulo, los dos es el coágulo. Y cuando ese coágulo no se forma adecuadamente o se pierde, es que tenemos que nosotros hacer un preparado para reemplazar artificialmente, temporalmente a ese coágulo hasta que el organismo por sí solo vaya reparando, ¿no? Para evitar que se produzcan otras complicaciones infecciosas o retraso de la coagulación. Bueno, esto es solamente para recordar, también vamos a ver en la práctica, la configuración actual que se tiene sobre la forma, la morfología de la plaqueta. La plaqueta no es un disco aplanado por dos lados, tienen que volver a escribir los libros de histología, ¿no? Si les han enseñado así, tienen que reaprender, tienen que desaprender para volver a aprender. La plaqueta es esto, ¿no? La plaqueta en estado pasivo es así, como se ve, como una papita rellena, envuelta, donde el citoplasma, la membrana celular, perdón, envuelve con un paquete a todo el contenido citoplasmático, ¿no? Y cuando la plaqueta se adhiere a otra plaqueta, se abre, toma esa forma de estrella y comienza a liberar a través de sus microporos los miles de factores de crecimiento que contiene la plaqueta dentro de su citoplasma y que es el punto de partida para la reparación de los tejidos, ¿no? Entonces hay una enfermedad, es una enfermedad, ¿no? Temporal, pasajera, leve, ¿no? Pero muy dolorosa, que se llama alveolitis seca, ¿no? En la alveolitis seca, chicos, ustedes hacen la extracción del diente, el paciente se va de la consulta, hemos comprobado que se formó el coágulo, pero después de algunas horas el coágulo se desprende, ¿no? Hay una fibrinólisis del coágulo que le van a explicar en el curso que corresponde.
Bueno, se perdió el coágulo, pues mala suerte, ya las explicaciones teóricas vuelven. El hecho es que al paciente le duele, un dolor terrible. Y tenemos que colocarle algo dentro del alveolo. Como es una herida abierta, tenemos que utilizar alguna sustancia que permita rellenar esa cavidad y favorecer la cicatrización del tejido, ¿no? Ese es un ejemplo para que nos vayamos ubicando a qué me refiero, que es una extracción dental de una molar superior, y ahí está amarillo, ¿no? Amarillo intenso, que es la pared o son las paredes del hueso del alveolo dental, ¿no? No hay coágulo. En el otro lado también se ve blanco, opaco, peor, hay una necrosis de la tabla vestibular del hueso, también no hay coágulo, ¿no? Son ejemplos clínicos de alveolitis seca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cubrir ese defecto temporalmente, superficialmente, ¿no? Yo solamente voy a hablar el día de hoy de los medicamentos, de los fármacos, no de la forma de utilizar. Eso lo van a aprender en el curso de cirugía, ¿no? Tampoco me quiero adelantar mucho. Los apósitos quirúrgicos, como dice acá, son materiales que nosotros preparamos a base de fármacos tópicos con la única finalidad de proteger, en este caso, la herida, que en este caso la herida se llama alveolo dentario, ¿no? Y estas sustancias, estos fármacos, tienen que tener diferentes propiedades que permitan cicatrizar el tejido, calmar el dolor, no sé, desinflamar, si se puede también que tengan un efecto antibacteriano. El hecho es que tenemos que utilizar diferentes sustancias para reemplazar momentáneamente el coágulo. Y a eso se le llama apósito quirúrgico, ¿ya? Cuando este apósito quirúrgico tiene la forma, tiene la presentación comercial de un polvo con un líquido que se mezclan, y ese polvo y líquido mezclado después de algunos minutos se endurece, eso se llama cemento, como el cemento de la pared, ¿no? Lo que conocen las casas, ¿no? Mezclan el cemento, el polvo con agua, ¿no? Con líquido, y esa mezcla después de algunos minutos se endurece, se llama cemento. En este caso es un cemento, pero es un cemento quirúrgico, es lo mismo, ¿no? Cuando curen los dientes, no hay tratamiento de curación de dientes, es decir, usen un cemento que se llama ionómero de vidrio. Póngale ionómero de vidrio, es cemento de ionómero de vidrio. Es un polvo con un líquido que se mezcla y después de algunos minutos se endurece, ¿ya? El concepto de cemento es universal, no tiene nada que ver con el uso particular en ninguna especialidad. Es en todo caso una presentación comercial. Seguimos entonces. Estos apósitos quirúrgicos tienen que tener determinadas propiedades, ¿no? Tienen que servir para sellar la cavidad o para cubrir la herida, tienen que ser analgésicos, calmar el dolor, tienen que ser antisépticos, destruir la bacteria que no se infecte, tienen que promover la cicatrización y de ser ideal, ¿no? De ser ideal, se debe de disolver o deshacer por sí mismo, ¿no? Entonces, no existe ningún apósito quirúrgico que tenga todas las propiedades, ¿no? Tienen algunas, tienen muchas, tienen varias, pero ninguno tiene todas, ¿no? Y dentro de las más utilizadas, ¿no? Porque hay muchas más, estamos hablando de farmacología tópica, ¿no? Fármacos que se usan tópicamente, en este caso para cubrir la herida, ¿no? En este caso la herida dentro del alvéolo dental, dentro del hueso. Tenemos al óxido de zinc eugenol o eugenato de zinc, el bálsamo del Perú, el yodoformo, la sábila, que es el aloe vera, la sangre de Drago, mal llamada sangre de grado, ¿no? Y las esponjas de fibrina que tienen diferente fabricación o diferentes fines, ¿no? Y empezamos a hablar, a conversar rápidamente, 8:30 terminamos, ¿no? 10 minutos, el bálsamo del Perú. El bálsamo del Perú debe su nombre a que los cronistas españoles le dieron ese nombre, ¿no? A una sustancia aromática de gran olor, de un olor a esencia de vainilla, que los curanderos indígenas utilizaban para tratar las heridas de los enfermos, ¿no? Esto ha sido descrito en las crónicas de los españoles y le dieron el nombre genérico de bálsamo, ¿no? Por el olor aromático. Y como estaban en un lugar que ellos denominaban Virú, porque en ese tiempo el Perú como país no existía, dijeron, este es el bálsamo de los pobladores de Virú, y quedó como bálsamo de Virú, ¿no? Que después se transformó en bálsamo del Perú. Esta hoja, ese árbol es originario de toda América, ¿no? Pero fue descrita primero en lo que fue el imperio incaico o en la época de la conquista, lo que fuera realmente el imperio incaico, ¿no? Y ya después han quedado rezagos, ¿no? Históricos y lo venimos utilizando con mucho éxito en odontología de hace casi 80 años, ¿no? 70 años más o menos. ¿Cuáles son algunos de los componentes, ¿no? Como la clase queda grabada felizmente, me ha costado mucho trabajo, la verdad, encontrar esta formulación, ¿no? Los compuestos esenciales.
De todos estos, los más importantes son el ácido benzoico y el ácido cinámico. El ácido benzoico es un cicatrizante por excelencia. La vainillina es lo que le da el olor a esencia de vainilla, ¿no? Está repetido, no está bien. El ácido benzoico y el ácido cinámico. Contienen también eugenol y algunas sustancias resinosas que le dan el aspecto de una jalea. Esto es una jalea, ¿no? Es como si fuera una mayonesa, tiene ese aspecto. Y este bálsamo del Perú no es publicidad, es el único lugar en el Perú donde lo venden, es en la Farmacia Universal, cualquiera de sus sucursales. Piden bálsamo del Perú, dicen yo soy dentista, necesito un bálsamo del Perú y se lo venden, ¿no? Se mezcla con el óxido de zinc para formar un cemento. ¿Por qué con el óxido de zinc? El óxido de zinc es un vehículo, es un material inerte, no cumple ninguna función farmacológica y se combina con muchas sustancias aceitosas. En este caso, el bálsamo de Perú es una sustancia aceitosa. El eugenol, que es la otra sustancia con la cual se usa históricamente en ontología, el eugenol también es una sustancia oleosa, aceitosa. Entonces, en este caso se mezcla el bálsamo del Perú con el óxido de zinc hasta formar una mezcla que se embadurna en una gasa y luego se coloca dentro del alveolo. Eso ya va a ver el curso que corresponda. Lo que interesa acá es que el bálsamo del Perú es una sustancia cicatrizante, es el mejor cicatrizante que existe en nuestro medio. Es una sustancia que contiene, que tiene propiedades analgésicas, que tiene propiedades también antibacterianas. Es bastante bueno, ¿no? El problema es su sabor, es un sabor sumamente desagradable, es amargo, ¿no? Entre amargo y picante, ¿no? Otro medicamento, otro fármaco tópico que yo se lo recomiendo porque yo lo utilizo, a pesar de... A mí me gusta mucho utilizar una serie de sustancias que ya se están perdiendo en odontología, le soy sincero, ¿no? Me da mucha preocupación ver que los doctores actuales, hay muchos que salen de la universidad y no conocen qué es el bálsamo del Perú. Yo recuerdo en la década de los 80 yo tenía que darle la receta de traje al hospital de policía y en la receta le poníamos la composición del bálsamo del Perú para que se lo fabriquen, que se lo preparen, perdón, en la farmacia universal. Ahora es tan conocido que ustedes van a la farmacia universal y dicen, quiero un frasquito de bálsamo del Perú y se lo dan, tiene registro sanitario, ¿no? Ahora ya no hay ningún problema. Igual sucede con el iodoformo. El iodoformo es un polvo, en realidad, es un polvo astringente, sumamente astringente. Es el mejor antiséptico tópico que existe, el mejor, no hay otro. El problema es que es a veces hasta es típico, produce una severa necrosis si no lo sabemos manejar. Se utiliza muy diluido, se lo utiliza mezclado con oxidecin. El polvo de oxidecin se mezcla con una pequeña parte de iodoformo, realmente proporción de 3:1, 4:1, o sea, cuatro porciones o cuatro partes de oxidecin y una parte de polvo de iodoformo, y eso se mezcla con otra sustancia líquida para que le dé el aspecto de un cemento, ¿no? El iodoformo es una sustancia preparada, fabricada, no existe solo en la naturaleza, ¿no? Es una sustancia altamente tóxica, es muy volátil, es fotosensible, lo venden en frasco de plástico ¿cómo se llama?, de color negro, ¿no? Para que no sufra transformación al contacto con la luz. Tiene un olor muy penetrante, ¿no? El sabor no creo que sea tan dulce, es ligeramente picante, ¿no? Pero de todas maneras su acción medicamentosa es muy buena, es el mejor antiséptico que existe, ¿ya? Y de la formulación del yodoformo, ¿no? Básicamente libera yodo, ¿no? Al momento de ser preparado libera yodo y el yodo es el que le provee de, de las propiedades antisépticas, ¿no? La verdad me ha gustado mucho este curso, me ha ayudado ¿cómo se dice?, a reciclarme en algunos aspectos de la formulación química que se me habían pasado por alto durante muchos años, ¿no? Yo les agradezco haberme dado esa oportunidad. Realmente es impresionante lo que uno aprende todos los días. Bueno, lo van a ver en el curso que corresponda, se mezclan los polvos, el amarillo es el iodoformo, el blanco es el óxido de zinc, y se hace una mezcla homogénea con eugenol, ¿no? Después tenemos el aloe vera, la sábila, ¿no? Y además de alejar la mala vibra, como creen algunos, bueno, se tiene propiedades medicamentosas muy buenas, ¿no? Es básicamente el gel, la gelatina que tiene dentro de la penca, ¿no? Dentro de la hoja, ¿no? Y esa penca, ese gel, tiene propiedades antisépticas, antimicrobianas, ¿no? Tiene propiedades analgésicas, tiene propiedades cicatrizantes muy buenas y además es biodegradable, ¿no? Se puede utilizar directamente en los tejidos, ¿no?
El aloe vera es la sábila, ¿no? El aloe barbadensis es el preparado que usan más bien los cosméticos. A veces equivocadamente salen en la televisión y dicen shampoo con aloe vera, ¿no? Eso no es cierto, es con aloe barbadensis. Aloe barbadensis es el producto comercial. El aloe vera es la sábila, ¿no? Es la que encontramos en los jardines, que a veces por creencia lo ponen en la puerta, dice, para alejar la envidia, ¿no? Para que no entre la envidia en la casa, ¿no? Son creencias, cada uno tiene su derecho a creer lo que mejor desee, ¿no? Bueno, esta es la composición química de la aloe vera, es un gel, básicamente, el gel de la aloe vera tiene un mucílago, se refiere a que le da ese aspecto de gelatinoso, pero elástico, ¿no? Viscoso, ¿no? Que es característico del gel de la aloe vera, ¿no? Al tener muchos aminoácidos, eso es lo que le da, pues, las propiedades cicatrizantes que tiene por excelencia. Tiene algunos minerales, y algunas vitaminas también. Es una sustancia muy, muy, muy compleja. El único problema es que no sabemos cuándo va a venir el paciente, porque esta penca tiene que ser colocada en una solución de agua por lo menos durante 12 horas. ¿Por qué? Porque la penca, la parte superficial de la penca contiene un alto contenido de yodo, ¿no? Demasiado. Y eso puede irritar los tejidos. Ahí está, es de un trabajo de investigación que hicimos hace años en la Universidad Villarreal, ¿no? Con el doctor Benito Ceballos, en ese entonces era bachiller, hizo preparado de aloe vera para colocarlo dentro del alveolo dental. El resultado fue muy bueno, ¿no? El problema, como repito, es que no se sabe cuándo va a llegar este paciente a la consulta, ¿no? Tenemos también el propóleo, no es un descubrimiento de algunos médicos cubanos, hay que reconocerlo, ¿no? Es un producto que es extraído, ¿no? De la cera de algunas especies de abejas, no de todas las abejas, ¿no? Y el propóleo es una sustancia cicatrizante por excelencia. Yo diría que compite con el bálsamo del Perú por sus propiedades cicatrizantes y antisépticas, ¿no? Existe el preparado médico, combinación, ¿no? Es un derivado del pino, por eso tiene un olor característico, agradable, ¿no? Bueno, este es el propóleo natural, ese no se utiliza, el que se utiliza es el producto comercial que contiene ese componente llamado propio propóleo, ¿no? Es antiséptico, es antimicótico y es para tratamiento de diferentes infecciones, ¿no? Y finalmente, algunas sustancias como el aceite de copaiba, un producto peruano también, que lo pueden comprar en la farmacia universal, ¿no? También tiene propiedades antisépticas. Entonces, eso es lo que quería presentar. Hay muchas cosas más de medicamentos tópicos, pero no quiero confundirlos por el momento y hablaremos más adelante sobre otros medicamentos tópicos que usamos nosotros, por ejemplo, para el tratamiento de aftas, antimicóticos que también son medicamentos tópicos, pacientes con serostomía por sequedad de la boca, pero no quiero mezclar ni confundirlos el día de hoy, pero tengan presente que existen diferentes medicamentos que se usan de forma tópica en odontología, ¿no? A mí me hubiera gustado que me enseñaran así la farmacología, ¿no? Porque estas cosas uno lo iba aprendiendo en el camino y las que concentré en esta clase que me parece muy, pero muy interesante. Entonces, chicos, que pasen una feliz, voy a cerrar esto, que pasen una feliz Navidad. Gracias por, bueno, felicito, mejor dicho, no gracias, no, lo felicito por haber prendido la cámara de todas maneras, estar presentes en la clase el día de hoy. Yo sé que es un esfuerzo importante y que pasen el resto del tiempo con su familia, diviértanse y ya nos estamos viendo la próxima semana y que pasen con todo corazón una feliz Navidad.